puede repetir cómo dijo que reducía el ruido por armónicos y explicar más o menos en qué consiste? Sí, mira. Voy a dibujar parte del estator de un motor. Un motor está ranurado internamente. Estas son las ranuras que están en el estator. En cada ranura yo alojo dos fases. En cada fase, vamos a suponer que la corriente entra aquí y aquí sale. Si yo voy a graficar la fuerza magnetomotriz, en el diente se genera un más, así. Esta es la fuerza magnetomotriz que se genera en el interior del motor. Yo aplico la serie de Fourier y yo tengo el tercer armónico, el quinto, el séptimo y el noveno. Lo que hago yo para minimizar el efecto armónico es sacrificar ranuras. O sea, en lugar de que aquí esta ranura sea más, que sea más menos. ¿Cómo hago esto? El paso polar de la bobina lo acorto y si yo hago el arreglo de trayectorias, llego a la conclusión de que en esa ranura, en lugar de ser más para que sume, es más menos y se elimina esa ranura. ¿Por qué elimino esa ranura? Para hacer esto. Atenúo y hago el cálculo de armónicas y es menor. Por la atenuación de la amplitud de la fuerza magnetomotriz. Es así como en un motor eléctrico yo atenúo el efecto armónico. Si yo el motor eléctrico lo embobino con esta fórmula, que es la fórmula que vemos en la escuela, que decimos, oye, ¿cuál es el paso? El paso es igual al número de ranuras entre el número de polos. Vamos a poner un motor de 4 polos. 36 entre 4 me da igual a 9. O sea, el paso es igual 1 a 10. El paso de la bobina. Si yo fabrico el motor con ese paso, va a ser tal el efecto armónico que no voy a llegar al par máximo, no voy a llegar a esto. Digo porque como experimento lo hacemos. El par máximo, no voy a llegar al par máximo. Va a ser más o menos aquí y resulta que no pude con la carga. Por puro efecto armónico. Por puro efecto armónico. ¿Sí, otra pregunta? Sí, mencionabas, ingeniero, que la pérdida de aislamiento entre las laminaciones de lo que es el estator produce o origina el aumento de las corrientes parásitas. Sí. Me imagino yo que esto genera puntos calientes. Sí. ¿Estos puntos calientes pueden ser tan críticos que debiliten o dañen el aislamiento de los conductores del devanado? Sí, mira, hay una prueba para verificar puntos calientes. Nosotros, en el motor, nosotros tenemos una parte fija y una parte móvil. Para disminuir la reluctancia o la oposición al campo magnético, nosotros la distancia entre parte móvil y parte fija la hacemos lo menor hasta donde mecánicamente sea posible. Muchas veces son 40 milésimas, 35 milésimas que existe de air gap o de entrehierro. Muchas veces esa distancia se ve alterada y hay fricción. Y esa fricción genera tanto calor que me descompone el óxido. Entonces, yo hago la prueba de núcleo, o sea, someto al estator a un campo magnético igual al de placa y detecto que en ese punto levanto hasta 120 grados. ¿Qué significa? Yo lo voy a embobinar, pero ese motor va a durar
por efecto de Foucault, la vida disminuye drásticamente, ¿va? O sea, contestando la pregunta, con que se junten 2 o 3 láminas, llego a 120 grados centígrados. Sí. ¿Esa prueba que mencionas, la prueba de toroide? Esto es prueba toroide, sí. Sí. Así es. No, es en el punto, es adentro. Sí, porque lo hacemos con termografía. Ya una vez que aplicamos el toroide, metemos termografía y detectamos con 3 láminas que estén ya sin el óxido, llegamos a 120 grados. No, tiene reparación. Si yo tengo acceso, porque es la parte superficial, entonces yo lo que hago, vuelvo a separar las láminas y les meto barniz y luego las vuelvo a apilar. Y ya vuelvo a devolver las características como si fuera nuevo, inclusive mejores, porque le meto barniz. El problema es cuando ya en la parte del yugo, o sea, aquí en esta parte, tengo el daño. Yo tengo la ranura y aquí tengo el yugo, que le llamamos back iron. Cuando el problema lo tengo aquí, y es muy difícil porque no tengo acceso. Sí. Y otra pregunta, ¿por qué razón se nos llega a magnetizar la carcasa de un motor? A magnetizar, ok. Mira, ese no es un problema de motor, ese es un problema de una distorsión armónica total. Cuando yo alimento un motor con un drive, yo tengo que preparar el motor para contrastar el efecto armónico del PWM. El PWM al motor me trae mucho daño al motor. Yo tengo que preparar el motor para recibir PWM. Entonces, el efecto del magnetismo que circula en el motor por PWM, yo lo atenúo. Bueno, quizás no es necesario que lo atenúe. Yo lo que tengo que hacer es ponerle un rodamiento aislado para romper el circuito. Pero ese efecto no es del motor, ese efecto es de la PWM que recibo del drive. Ahí. Pero si ya se tiene el rodamiento aislado. Sí. Bueno, sí, pero al momento el efecto nocivo de esa magnetización es la generación de una corriente circulante. Esa corriente circulante, si con un rodamiento aislado no logro disminuir o atenuar el efecto, tengo que meter los 2 aislados. Y ya con los dos rodamientos aislados, ya rompo el circuito. Sí, sí. ¿Nos podría explicar un poco de la prueba de toroide? Sí, claro. Mira, este es el yugo de la laminación. Por aquí, el diente, yo tengo que hacer pasar 120,000 líneas por pulgada cuadrada. Y por el back iron, yo tengo que pasar 120,000 líneas por pulgada cuadrada. Esa es la densidad magnética que utilizan todos los motores. Nosotros trabajamos en zona de saturación. Y esa es su zona de saturación. ¿Cuál es la prueba toroide? Yo hago una bobina, la enlazo toda la... Este es el núcleo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, yo enlazo todo el núcleo, fabrico una bobina y le meto corriente. La bobina, claro, hay un cálculo para hacer la bobina. Ese cálculo voy a partir de 120,000 líneas por pulgada cuadrada. Entonces, yo saturo la laminación con esa bobina y le hago una termografía. Pero hay instrumentación ya, o sea, última, que no es necesario yo hacer la bobina. Con un cable que haga pasar, con una computadora, la computadora calcula la corriente necesaria para saturar la laminación y ya me da las pérdidas por unidad de masa. Pero básicamente esa es la prueba toroide. Saturo la laminación a través de una bobina. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Cuántas reparaciones son recomendadas
A un mismo motor. Hasta que la termografía te diga. Ok. Y O digamos, sea, eso es bien importante. Hasta que la termografía te diga. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy un muy buen taller, ¿va? Y yo no caliento mucho los motores. Pero a lo mejor habrá talleres que calientan mucho los motores para no batallar. ¿Por qué? Es que déjate digo esto. Es que el embobinado es como una piedra. ¿Va? Yo le meto mucho barniz porque por ley de Biot-Savart, Faraday, Lenz, Ampere, ¿qué es lo que hacen los conductores aledaños? ¿Va? Están aplaudiendo, mucha vibración y hay mucha fricción. Para disminuir esa fricción y darle más vida al embobinado, yo lo que hago, meto resinas especiales y hacer cuenta que es una piedra y evito al máximo la vibración. Eso le da vida útil mucho al motor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el motor viene quemado y hay que rebobinar? ¿Cómo hago para extraer ese alambre viejo si es una piedra? Yo lo tengo que meter a un horno, quemar todo ese barniz y limpiar las ranuras para poner el alambre nuevo. Pero hasta que la termografía te diga, puede ser 10, 20, 30 repeticiones, hasta que la prueba toroide te diga. Sí, porque lo que determina es las pérdidas por núcleo, los watts por unidad de libra. La norma dice que tú debes de tener, para un motor, seguirlo reparando de 0 a 9 watts por libra. Si tú tienes más que esas pérdidas, ya el motor ya no está en su zona de rendimiento, ya lo tienes que reponer. y por ejemplo, cuando lo reparas y no le haces una prueba de toroide, se va a ver reflejado en un punto específico del estator. Sí, tu recurrencia en fallas va a ser muy recurrente tus fallas. Tú tienes que obligar a una prueba toroide antes de que te rebobine un motor. Tienes que pedir un reporte de una prueba toroide antes de meter alambre nuevo. Porque si no, no tiene caso si tú no revisas la condición magnética de tu laminación, si tú no mides Foucault e histéresis, no embobines. Porque no sabes cuánto te va a durar. Tienes que partir de ahí. Es una condición. Referente al tema de la magnetización de la carcasa, Sí. fíjate que nosotros en planta presentamos un problema con un motor de corriente directa, Sí. donde tenía el paso de corriente, ¿no?, a través de los rodamientos. Se inició con la instalación de un rodamiento aislado en lado flecha y continuaba. Entonces lo que se hizo fue abrir el circuito, como mencionabas, con dos rodamientos aislados en pista exterior. Sin embargo, se pasa el problema ahora a la pista interna y se toma la decisión de colocar un anillo, un CDR para aterrizaje, pero sigue existiendo el problema de paso de corriente. ¿Qué recomendarías por ahí revisar o Metalízalo con cerámica, la flecha. Metaliza la flecha con cerámica. con cerámica? Sí. Sí, mira, tú pusiste un improsil, el anillo ese que Sí. marca improsil. Exactamente. Sí, metaliza con cerámica. Cuando el problema es muy grave, producto del drive que tienes, metaliza con cerámica y esa será la solución. Básicamente, Sí, es que la magnetización provoca el paso de corriente. Sí. Yo ahí sugiero que si ya pusiste los dos rodamientos, se me hace muy extraño porque el rodamiento cerámico pues interrumpe el circuito, pero si se sigue presentando el problema, metaliza un ajuste con cerámica y eso está comprobado. Yo lo hago. el problema Lo hago inicial seguido. nos lo daba en las pistas exteriores del rodamiento metálico, y ahorita que tenemos aislado, pues en teoría abrió el circuito por completo, pero el problema se está generando en la pista interna. Sí. Entonces, Mira, el metalizado con cerámica es un proceso barato, es un proceso que dura mucho, sí se justifica. Sí, metaliza con cerámica. ¿tú realizas esa función? ¿No Sí. tienes alguien que nos pueda recomendar? Digo, nosotros lo hacemos. Ok, Sí, perfecto. sí, Gracias. sí. Cuando yo tengo un motor 1000, pero está en constante protección, es decir, está funcionando el motor y tiene una protección para que no se me suba el amperaje, ¿qué es lo que se daña? ¿Se daña el embobinado? ¿Qué es lo que más frecuente se puede...? Pero cuando rebaso el dato de placa o cómo? O sea, tu protección, o sea, tú tienes funcionando un motor. Sí, un motor 1000, pero es un molino. Sí. Si tiene una demasiada carga, manda una señal para apagarse. Sí. Entonces, el constante sobrecarga Ah, ya te entendí, sí.
¿qué es lo que se daña? ¿El embobinado o directamente el drive? Bueno, es que depende, mira. Hay una regla práctica que dice que por cada 10 grados centígrados que tú eleves el embobinado con respecto al dato de placa, si nosotros leemos la placa, siempre me informa a cuántos grados debo trabajar el motor como máximo. Por cada 10 grados centígrados que levantes esa temperatura, tu embobinado, la vida del embobinado se reduce a la mitad. La vida de un embobinado está calculada para durarte 11 años, 24 horas consecutivas. Entonces, si por cada 10 grados centígrados que trabajes el motor arriba de ese dato, disminuyes 5.5 años, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se daña? Un motor no puede con tantos arranques constantes por la temperatura, porque vemos el daño. Definitivamente ahí estás desgastando el motor térmicamente, creo yo que el motor. Entonces la sobrecarga está, ponerle esa protección, que si le meto más carga, digamos, yo mismo estoy deteriorando más el motor. Sí, ¿es un motor de alterna? Sí. ¿Tienes factor de servicio? Sí. 1.15. Sí. Bueno, el factor de servicio también está muy mal interpretado. Nosotros pensamos que un factor de servicio significa que yo puedo trabajar a ese porcentaje adicional de carga durante todo el tiempo el motor. No es cierto. El factor de servicio significa que yo puedo trabajar el motor con ese porcentaje de carga adicional durante 1 hora y luego enfriarlo hasta que llegue a su temperatura nominal. Entonces, si un motor lo trabajo a factor de servicio, le estás dañando la vida, le estás reduciendo la vida en esa proporción. Es una proporción muy dramática. Va, gracias. Sí. ¿Y qué nos puede decir sobre los motores ya especiales, si se fabrican para los drive? Sí, mira, hay un paradigma equivocado. Pensamos que un motor especial para trabajar con PWM, se piensa que la chapa de laminación, el calibre debe ser menor de 35 milésimas. En fábrica no existe esa fabricación. Lo único que se hace para adaptar el motor a un drive es embobinarlo con alambre grado inversor. Ese alambre grado inversor lo que hace es que, mira, lo que hace el efecto nocivo del DB en DT, del PWM, ya es que hay un rebote de señal y se empalma, se pone en fase. Bueno, no es un tema mío, yo creo que aquí lo van a ver más bien, pero conozco yo desde el motor. ¿Qué me hace el drive a mí? Yo como motor. Lo que me hace el drive es de que me provoca voltajes instantáneos muy elevados. Esos voltajes instantáneos pueden llegar hasta 1900 volts. Por ejemplo, un contactor, cuando cierra un contactor, si no cierra perfectamente igual, el segundo contacto, la regla dice que el voltaje inducido al motor por un segundo contacto, por ese switcheo, es 4 veces el voltaje de línea, 4 veces. Yo capacito el motor para trabajar con un drive y capacitarlo para ese voltaje instantáneo, ese voltaje máximo de 1900 con alambre grado inversor. ¿Qué es el alambre grado inversor? Esos voltajes instantáneos a mí me generan efectos corona. El efecto corona pues es ionización del medio. Esa ionización del medio, el oxígeno del medio lo mando a ozono, o sea, de O2 lo mando a O3, y el ozono es corrosivo, y el ozono lo que hace es de que el barniz del alambre se destruya y cruce. Entonces, yo minimizo el efecto con alambre grado inversor. Esa es la protección que los motores modernos traen. Muchas veces no jala el todo, pero porque nos llegan muchos DBs en DT a nosotros, o sea, motores con DBs en DT. El DB en DT es muy clásica la falla. En el cabezal de la bobina es una chispita, ¡pum! Pero ya fue suficiente para interrumpirme el circuito. Entonces, por el ozono que se genera. Lo que se hace es de que mandas encapsular, si tienes un problema muy recurrente, bueno, ya checaste tus filtros de senoidales y los filtros de tu drive, encapsula el motor, ¿no? Ahorita mencionaste tú los sistemas en un motor, el sistema eléctrico, el sistema mecánico, el circuitos. Circuitos. Sí. ¿Qué pasa o si es posible que
suponiendo que yo tengo un motor especial en la planta, Sí. ¿qué pasa si ese motor se me quema? Yo lo mando a fabricar y ese motor me lo dan a X meses porque es de fabricación especial. ¿Existe alguna manera de acortar ese tiempo para reparar el circuito magnético? Que ya vimos que el eléctrico y el mecánico sí lo reparamos. Sí. Hay… En Estados Unidos existen varios talleres, varias fábricas que te dan el servicio de fabricarte la laminación. Si es un motor de fabricación especial, lo que hacemos nosotros, eso lo hacemos. Quitamos el núcleo usado, el viejo, el existente, por un núcleo nuevo. Y lleva alrededor máximo, por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa en Chicago y máximo nos lleva 5 semanas en repararte el motor. Obviamente, ese tipo de reparaciones se justifican con motores muy grandes.